Estimado profesor, en este caso nosotros vamos a hablar acerca de la responsabilidad financiera del garante, fiador y avalista, en el cual hablaremos un poco sobre el análisis conforme a la legislación civil comercial peruana. Los integrantes de este grupo es Gianluca, Michelle, Yasmil, Jesús y mi persona. Empezaremos con un punto muy importante que es el resumen ejecutivo. En este presente trabajo analizamos lo que es la responsabilidad y contractual del garante dentro del ordenamiento jurídico peruano, enfocándonos en dos figuras fundamentales, el fiador y el avalista. En la práctica jurídica y financiera, las garantías personales permiten que una tercera persona asegure el cumplimiento de una obligación asumida por el deudor principal. Sin embargo, aunque el fiador y el avalista cumplen con una función similar, no asumen el mismo nivel de responsabilidad ni mucho menos el mismo riesgo patrimonial. El objetivo del trabajo es explicar que estas diferencias y demostrar que la distinción es relevante tanto como personas naturales como en empresas. Avanzamos con lo que es el esquema del cuadro comparativo. Siguiente diapositiva. El esquema comparativo, en este esquema podemos resumir gráficamente el contenido del trabajo. Ambas figuras forman parte de las garantías personales, pero presentan diferencias claves. La fianza es un contrato civil, accesorio y normalmente no solidario, el cual nos otorga a nosotros, o bueno, a ellos, el beneficios legales al fiador. El avalista, en cambio, es una garantía que cambiará autónoma y siempre solidaria, lo que permite que el acreedor exija el pago inmediato al avalista. Este resumen permite comprender desde el inicio por qué el avalista asume el mayor riesgo financiero. Como pueden ver, empezamos en el punto 1, que es fianza, luego se dividen en 4 categorías: contrato civil, obligación accesoria, no siempre solidaria y beneficios legales. Y en la parte del avalista se divide en cuatro géneros, que es la garantía, que cambia, la obligación autónoma, siempre solidaria y la ejecución directa. Siguiente. Por último, hablemos sobre el objetivo del presente curso o de este trabajo. El objetivo principal de este trabajo es comprender cómo funcionan las fianzas y el aval dentro del derecho peruano y cuáles son consecuencias jurídicas y financieras que asume el garante. Asimismo, buscamos identificar claramente las diferencias entre fiador y avalista y analiza cuándo existe una solidaridad y evaluar el nivel de riesgo patrimonial que implica esta figura. Finalmente, el trabajo pretende ofrecer una visión práctica que permita tomar decisiones legales, financieras e informadas. Como expliqué en el principio, el propósito principal es poder explicar de manera asimétrica el funcionamiento jurídico y las consecuencias económicas de la fianza y el aval en el derecho peruano. Listo. Bien, ahora vamos a ver los antecedentes normativos e históricos desde la base de la legislación peruana y comercial. Desde el punto de vista normativo, la fianza está regulada en el Código Civil peruano, donde se establece como un contrato de carácter accesorio que protege al fiador mediante determinados beneficios legales. Por otro lado, el aval se encuentra regulado en la Ley de Títulos Valores, donde se configura como una garantía autónoma y solidaria incorporada en un título valor. Estas diferencias normativas responden a la finalidad de cada figura. Mientras la fianza, por un lado, busca un equilibrio entre las partes, el aval va a priorizar la seguridad y la rapidez del crédito. Asimismo, cuando uno revisa la historia de las garantías personales, comenzamos de un origen y el desarrollo, ¿no? Vamos a comenzar viendo de que históricamente la fianza va a tener un origen dentro del derecho romano como acto de fidelidad y benevolencia, ¿no? Y con el tiempo el aval va a aparecer a través del comercio medieval que se da en las ciudades, ¿no? A través de instrumentos de títulos valores, convirtiendo esta garantía de forma más eficaz, pero también muy rígida, ¿no? Estas diferencias históricas van a explicar lo que hoy conocemos el aval
inmediatamente lo que es ejecutable como tal, y por el otro lado, si es o no solidario, ¿no? Así vamos a nosotros explicar por qué hoy el aval ahora, en los tiempos más remotos, es una garantía más rígida y de ejecución inmediata en contra de la parte del fiador, ¿no? Bien, buenas noches, profesor. Mi nombre es Gianlucas Maldonado. Yo voy a hablar acerca del concepto del fiador. El fiador es la persona que asume la obligación de pagar una deuda ajena si el deudor principal incumple. Es una garantía personal que requiere un contrato expreso y su responsabilidad es normalmente subsidiaria y no solidaria, según el artículo 1879 del Código Civil peruano. Asimismo, se trata de una garantía personal de naturaleza contractual y accesoria, puesto que depende de la existencia de una obligación principal válida. Y por lo general, la responsabilidad del fiador es subsidiaria, lo que limita su riesgo patrimonial. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí les voy a hablar acerca de los beneficios legales del fiador. En primer lugar, la ley reconoce al fiador beneficios legales que buscan protegerlo. El beneficio de exclusión permite exigir que primero se cobra el deudor principal, y el beneficio de división aplica cuando existen varios factores, distintos factores, y el beneficio de orden establece un orden de persecución patrimonial. Esos beneficios evidencian que el fiador no está diseñado para asumir el mismo riesgo que el deudor. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la presente exposición, aquí vamos a poder ver algunos puntos claves e importantes. Por ejemplo, podemos ver que en el caso también hay un fiador solidario y tiene responsabilidad inmediata. Algunos ítems interesantes son que se fundamenta en el artículo 1879, el cual es su fundamento legal, y cabe mencionar que un fiador solidario tiene también el 100% de responsabilidad inmediata. Los puntos serían, en el caso de la renuncia de los beneficios, el fiador renuncia expresamente a los beneficios de exclusión, división y orden, asumiendo como ello la responsabilidad igual a la de deudor. Ello quiere decir que si el deudor simplemente no asume su deuda, el fiador va a verse comprometido a ello. El acreedor puede realizar la demanda directamente al fiador sin perseguir al deudor. Y también, ante ello, tenemos que también permite una ejecución inmediata de embargos. Yéndonos a las consecuencias financieras, tenemos que tomar en cuenta que es una responsabilidad solidaria y ello implica el máximo riesgo patrimonial. Responde también a al monto principal y a los intereses compuestos. Incluye también los gastos de cobranza judicial y está susceptible, como ya lo mencioné anteriormente, tanto a embargos como la ejecución patrimonial. Algunas recomendaciones puntuales que tenemos que tener en cuenta son, revisar bien los contratos, no ser un fiador, es preferible ser un fiador simple que un fiador solidario o avaliza, ya que nos exime de muchas responsabilidades. Asimismo, también comprender la solvencia del deudor principal. No, tenemos que tener en cuenta a quién estamos avalando. No podemos hacerlo con cualquier persona. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver acá el concepto y también algunas características del avalista como tal. Podemos ver que un aval o un avalista, el aval es una garantía que se otorga sobre un título o valor. Ello quiere decir una letra de cambio, un pagaré, un cheque. También tenemos que tener en cuenta que en este caso, para este concepto, el título o valor también es una obligación autónoma e independiente de la obligación principal. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a ser responsables de alguna deuda, de algún pagaré, un cheque, y con ello vamos a compartir, se podría decir, la responsabilidad cuando avalemos algo. La autonomía no, como podemos ver, es una obligación completamente independiente del firmante. Subsiste incluso si el deudor tiene defensas válidas.
¿Qué quiere decir? Que nosotros, por más que tal vez el deudor ya se le persiguió, pero también van a venir contra nosotros directamente. La inmediatez, el creador puede ejecutar el aval sin agotarle los procedimientos contra el deudor principal, como ya lo mencionamos antes. Y también rigidez, el avalista no goza de beneficios de exclusión, división ni orden. Su responsabilidad es solidaria por ley. Eso tenemos que tenerlo en cuenta al momento de realizar este tipo de actos. Siguiente, compañero. Excelente, buenas noches. Continuamos con las diferencias clave de fiador versus avalista. En esta comparación podemos observar claramente que el fiador pertenece al ámbito civil y cuenta con algunos beneficios legales, mientras que el avalista pertenece al ámbito cambiario y es siempre solidario. Esta diferencia es central, es muy esencial para el trabajo, ya que explica por qué el avalista asume el mayor nivel de responsabilidad financiera. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, con respecto a la responsabilidad financiera del garante, el garante puede enfrentar consecuencias económicas severas, como embargos, pagos de intereses y ejecución judicial directa. Mientras que el fiador responde dentro de ciertos límites, el avalista responde de manera integral e inmediata. Esto demuestra que asumir una garantía personal implica un riesgo patrimonial real. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, como conclusiones de ese trabajo podemos afirmar que la fianza y el aval son garantías personales con regímenes jurídicos distintos. El fiador no es solidario por regla general, mientras que el avalista sí lo es, pero lo es por mandato legal. Esta diferencia determina el nivel de riesgo financiero que asume cada garante. Siguiente diapositiva, por favor. Oh, no, perdón. Está ahí mismo, perfecto. Recomendaciones. Se, gracias. Se recomienda que las personas naturales se informen antes de aceptar ser garantes, especialmente como avalistas. Las empresas deben evaluar el impacto financiero que las garantías que las garantías otorgan. En casos, bueno, en todos los casos, es aconsejable solicitar asesoría legal previamente, ¿no? Para poder comprender plenamente los riesgos asumidos. Ahora, ¿qué podemos concluir de manera ya muy general? Que comprender la diferencia entre fiador y avalista es fundamental para prevenir riesgos patrimoniales innecesarios. Muchas consecuencias legales surgen por desconocimiento del deudor, sino por desconocimiento del garante. Gracias por su atención.